Empezamos. Un accidente de tránsito se registró en la avenida Simón Bolívar, en el sur de Quito, donde un menor de edad perdió la vida y 7 personas resultaron heridas. Estaba el conductor de un bus escolar en estado etílico aparentemente. Vamos a hacer contacto con Brigitte Mancheno, quien tiene más información sobre el tema. Brigitte, buenas noches, cuéntanos por favor. Buenas noches, así es. Lamentablemente un nuevo siniestro de tránsito se reportó la mañana de este jueves aquí en la avenida Simón Bolívar, considerada una de las más peligrosas, pues el 10% de todos los accidentes que ocurren en la capital se producen en esta avenida. Tal como tú lo has dicho, lamentablemente 7 personas resultaron heridas y un menor de edad falleció. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, quien conducía la furgoneta implicada en este siniestro presentaba altos niveles de alcohol en la sangre. Sin embargo, este no es un caso aislado, pues en menos de 2 meses ya se han reportado 13 conductores de transporte escolar detenidos por alcoholemia. Natalie Jiménez ha preparado un reportaje sobre el tema. Veamos. A las 6:10 de la mañana se emitió la alerta sobre un choque en la avenida Simón Bolívar, en el sector del Troje, en el sur de Quito. Los 2 vehículos involucrados en el accidente son un tráiler y una furgoneta escolar. Al momento se tienen detectados 7 heridos, un menor de edad fallecido. Según David Argüello, coordinador de operaciones de la AMT, el conductor de la furgoneta dio positivo en el test de alcoholemia. La prueba lo marca con 0.13 como un grado positivo. De acuerdo al COIB y a la ley de tránsito, estipula que los conductores de transporte de comercial o transporte público, su tolerancia es 0.10. Estaba transportando, de acuerdo a lo que nos informan las versiones, estaba transportando a trabajadores de la empresa eléctrica. Por otro lado, el conductor del tráiler se dio a la fuga. Según información de los testigos, el transporte pesado se encontraba estacionado por una falla mecánica. No se percata el señor de la furgoneta, supongo que debe de ser por falta de visibilidad, por la neblina que el señor no se percata que estaba el señor aquí parqueado y el señor se estrella. Miembros del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito acudieron al punto para realizar las pericias necesarias. Lo que es el levantamiento planimétrico, mediciones para determinar los factores que efectuaron para que se produzca el accidente de tránsito. Pero este no se trata de un caso aislado. Según el director de la AMT, en lo que va del año, han realizado 28 operativos al transporte escolar y 13 conductores fueron detenidos por estado etílico. Lo lógico es incrementar los operativos y coordinar con todos los rectores de los colegios, tanto particulares como fiscales, el hecho de que lleguemos con los alcotectores a los colegios. La avenida Simón Bolívar de Quito tiene una extensión de 55 kilómetros. Es considerada la vía con mayor siniestralidad de la capital. En el año 2023, los accidentes de tránsito dejaron como resultado 180 heridos y más de 20 fallecidos. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en su mayoría, las víctimas tenían entre 19 y 30 años. Tras 4 días de inundaciones, Chone es declarado en emergencia sanitaria en calidad de desastre. Las pérdidas ascienden a los 45 millones de dólares. 17 de los 22 cantones de Manabí presentan afectaciones tras las fuertes precipitaciones registradas durante los últimos días. Este jueves el COE cantonal de Chone elevó la emergencia a categoría de desastre. El cantón ha estado inundado por 4 días. Las pérdidas ascienden a los 45 millones de dólares y las autoridades han catalogado a este desastre como el peor de los últimos 30 años. Se ha decidido hacer la declaratoria de emergencia sanitaria con la única intención que las autoridades correspondientes puedan generarle la información necesaria al señor presidente de la República y podamos tener a la brevedad posible una respuesta en qué momento vamos a recuperar nuestro sistema de salud en el Cantón Chone. Los hospitales del cantón están anegados. El hospital del IES de Chone cerró sus puertas y el subcentro de salud tipo C luce así. Bajo el agua, el personal médico logró sacar ciertas camas e incubadoras. El panorama en el Hospital Napoleón Dávila es similar. El primer piso ha sido deshabilitado. Los pacientes en estado crítico fueron trasladados a la segunda planta, mientras que otros fueron llevados a hospitales de Portoviejo y Manta. Así como sucedió con estos neonatos que fueron evacuados en botes del cuerpo de bomberos hasta llegar a una ambulancia.
Nuestro hospital fue realmente severamente afectado por la inclemencia del tiempo y esto hace que actualmente nos mantengamos parcialmente funcionantes. En esta localidad de Manabí se registran 12.500 viviendas afectadas, de las cuales 7.000 aún se encuentran bajo el agua. La zona ganadera también se ha visto perjudicada. A diario al menos 1.000 quintales de queso se han dejado de comercializar. El producto no ha podido ser distribuido debido a las afectaciones registradas en las vías. Bueno, y a propósito de esta declaratoria de emergencia, los trabajos de prevención de inundaciones en Chone no se ejecutaron a pesar del financiamiento ofrecido por el gobierno anterior. Así lo denunció el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Hoy, como en marzo de 2023, Chone vuelve a estar inundada. Estas imágenes datan de hace casi un año. Pero podrían ser sin problema imágenes actuales, pues la situación es exactamente la misma. En marzo de 2023, como en febrero de 2024, los ríos en Chone se desbordaron, provocando cuantiosas afectaciones tras las intensas lluvias. Entonces, como ahora, se activó el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial. El entonces presidente ofrecía financiamiento por 11,3 millones de dólares para 3 obras que dijo eran vitales. Y del lado del gobierno el compromiso de poner los recursos necesarios para llevar a cabo esas obras. 2.5 millones para el desasolve del canal que deriva en los ríos Grande y Mosquito y 8,8 millones de dólares para el desasolve del río Chone y el río Garrapata. El gobierno se comprometió a proveer los recursos y la prefectura de Manabí a la elaboración de un plan de prevención y mitigación de inundaciones en este cantón. Solo una de las partes cumplió, así lo dice el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Se firmó el convenio el 6 de noviembre con el ministro de Ambiente y se ofreció incluso en una de las últimas visitas del señor Lazo a la provincia de Manabí de que se iban ya a asignar los recursos. Hasta ahora no ha ocurrido. Los trabajos eran sumamente necesarios. Hoy lo siguen siendo. En ese entonces también el gobierno anunció la construcción de un nuevo hospital para esta ciudad manabita. Pues se dijo entonces que el que ahí funciona había sufrido daños irreversibles. Se contaban entonces 3 fallecidos, 2.000 afectados y el 90% de la ciudad bajo el agua. No se cumplió con el ofrecimiento del hospital de IES, con un proyecto para el agua potable para Chone, ni tampoco con este proyecto de las emergencias. Realmente se incumplieron estos anuncios que se hizo por parte del propio expresidente de la República, Guillermo Lazo. Ahora Chone está nuevamente bajo agua. Los ríos se volvieron a desbordar, se volvió a declarar la emergencia y ahora se vuelve también a demandar los recursos que se ofrecieron para ejecutar el plan de prevención y mitigación, que está listo hace casi un año ya. Y tras 4 días de intensas lluvias, el agua está cediendo en al menos 30 sectores afectados por las inundaciones registradas en playas, donde 3 albergues fueron habilitados. En la comuna Engabao, 2 pasos viales quedaron destruidos por el desbordamiento de un río. Tras 4 días de intensas lluvias registradas en el Cantón General Villamil, los sectores más afectados amanecieron así. Esto luego de que el agua bajara. Casas completamente destruidas, arrastradas por la corriente de las inundaciones y el río desbordado. Ahorita se han llevado porque por aquí cruzaban las pedazos de casa, porque por ahí hay casita de caña nomás. Al momento, el COE cantonal de Playas ha reportado el fallecimiento de al menos 4 personas, una madre y sus hijos, además 30 sectores en estado crítico y por lo menos 1.600 familias afectadas. Uno de los albergues habilitados por el municipio de esta localidad se encuentra en el Coliseo Cacique Tumbalá. Aquí se encuentran habitando al menos 170 personas, entre adultos mayores, niños y también de padres de familia. Yo salí último. Yo cuando vienen las demás compañeras, los más vecinos, ya estaban acá, entonces ahí no quedó más de venirme para acá porque estábamos a pique de agua ya. No pudimos sacar nada, perdimos todo y por eso venimos acá. Y a 25 minutos de este punto, en la comuna Engabao, se reportó el derrumbe de 2 pasos viales de conectividad a esta localidad, dejando a sus habitantes incomunicados. Ya hicimos un paso provisional, ahorita vamos a hacer un reencauzamiento de este estero. El tramo de aquí, ya el arreglo, estamos hablando de más o menos una semana, 10 días.
Estos son los estragos que ha dejado el temporal invernal en el Cantón General Villamil y sus sectores aledaños. Solo en la provincia del Guayas, la prefectura reporta al menos 82 puntos afectados por el paso del agua. 4 sectores resultaron afectados por las inundaciones y lluvias en Esmeraldas. Más de 200 familias están damnificadas. Además, Muisne se declaró en emergencia por los embates del invierno. Son habitantes de los sectores afectados quienes se mantienen en alerta por la creciente del río Esmeraldas, con carpas improvisadas en las carreteras, esperando a que alguien llegue con ayuda ante estos 4 días de tragedia que han sufrido por los estragos de la temporada invernal. 3 de la mañana ya el agua estaba encima de las casas. Cuando ya los levantamos, que avisaron, ya estábamos ya hundidos. Y es que las precipitaciones han caído intensamente sobre la provincia verde. Cientos de viviendas aún se mantienen bajo el agua completamente inundadas y más de 200 familias resultaron afectadas. Los habitantes del sector Isla Vargas Torres han pasado noche de desesperación y preocupación ante la época invernal que en esta ocasión ha llegado con mayor fuerza. Yo tengo que estar al pendiente, que si sube el agua tengo que avisarles para ver si podemos hacer alguna otra cosa más. En Esmeralda son más de 4 sectores afectados: la Propicia 1, Propicia 4, el barrio 24 de Mayo y la Isla Vargas Torres, donde se registran las mayores afectaciones. La Secretaría de Gestión de Riesgos y las autoridades locales trabajan conjuntamente con maquinaria pesada para levantar los escombros y destapar los sumideros. Según el gobernador de la provincia, asevera que estas personas han construido sus viviendas en espacios de riesgo y ante esta emergencia se gestionará la reubicación de sus viviendas. Las viviendas fueron construidas al filo y a orillas de los ríos, sin embargo estamos buscando espacios, estamos buscando terreno, estamos haciendo las coordinaciones, articulaciones con las diferentes municipalidades, no solamente aquí en el Cantón Esmeralda, sino en toda la provincia, con la finalidad de buscar espacios para nuestra población. En tanto que el Cantón Muisne se declaró en emergencia por los efectos que ha dejado la lluvia y las inundaciones. Además, la vía estatal que conecta este cantón con Atacames colapsó y se encuentra inhabilitada. Asimismo, se prevé que en las próximas horas las lluvias continúen sobre esta provincia. El Pleno de la Asamblea no encontró un consenso y el paquete de reformas al COIP están en el limbo. El presidente de la Asamblea no descarta el archivo del proyecto en 60 días. Hubo fuertes señalamientos entre bancadas. Una vez más, el paquete de reformas al Código Penal divide el Pleno de la Asamblea. ¿Cómo puede ser posible que nos estemos prestando para este mamotreto? Perdónenme que se los diga así. Yo no voy a hacer esto. Yo no me presto para caprichos, no me presto para egos, no me presto para intereses personales. ¿Cuál es el problema? ¿O es que se están preocupando porque hay ciertas carreras políticas que no volverían a tener un espacio en esta asamblea? Tal vez. Ciertas organizaciones que ya no tienen ni partido político, tal vez, no lo sé. Este jueves el legislativo retomó el segundo debate, pero tampoco se llegó a nada. Orden, por favor. Presidente. Señores, desorden no voy a permitir. Por lo tanto, cierro el debate y señor secretario me va a informar un ratito, por favor. Señores, quieren que lo sancione porque hay que respetar el debate. Se sometió a votación una moción para aprobar en 2 bloques y ninguna obtuvo los votos. Los ecuatorianos son de memoria corta. Y aquí es fácil pararse en un micrófono y decir aquel gobierno nefasto de Lasso. Ustedes, muchos de ustedes, con respeto lo digo, a la bancada de Construye, fueron parte del nefasto gobierno de Guillermo Lasso. Que el hecho que no estemos de acuerdo que se vote por bloques no es porque estemos de acuerdo con la impunidad, es porque no queremos que nos vean la cara, como sí pasó en la comisión. 33 votos. Esto incomodó al correísmo y entre aplausos de las otras bancadas abandonaron el hemiciclo. ADN, bancada de gobierno que planteó la segunda moción, permaneció en la sala, pero algunos de ellos no se registraron y no hubo quórum para continuar y el presidente se vio obligado a suspender la sesión. Con eso las reformas corren el riesgo del archivo, advierte Henry Krumfle. A partir de la votación, hoy hubo votación, hoy corren los 60 días, si no hay consenso no se vuelve a tratar esto y va al archivo y por supuesto no nos quedaremos de brazos cruzados como Partido Soy Cristiano. Eso es lo que sentimos hoy en el Pleno, indignación al saber que esta sesión se suspende porque lamentablemente no sabemos
Todavía no entendemos lo que ha pasado. Lo que ha sucedido el día de hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional es el acuerdo de la vergüenza ejecutándose de manera clara y eficiente. Los puntos en discordia fueron el recurso de revisión, el archivo de causas, levantar la reserva en la indagación previa y también el femicidio. 27, 28, 37, 53, 55, 56. Con 8 votos a favor y 1 en contra, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó hace poco el informe en el que recomienda al Pleno enjuiciar políticamente a Fausto Murillo y Juan José Morillo, actual y ex vocal del Consejo de la Judicatura, respectivamente. El informe será enviado al presidente del Legislativo. Los funcionarios son señalados por una supuesta arrogación de funciones, tráfico de influencias y por incumplimiento respecto a la homologación salarial y falta de insumos para la función judicial. El gobierno necesita cerca de 11.000 millones de dólares para cubrir los gastos de este año, es decir, cerca de la tercera parte del presupuesto general. Los ingresos por petróleo son cada vez menores y los impuestos siguen siendo la principal fuente de ingreso. Belén Marizalde nos explica más. En este 2024, el Estado necesita 35.536 millones de dólares para poder funcionar, es decir, 8,6% más que el año anterior. Según la proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, en concepto de ingresos se registran 24.039 millones. La mayor cantidad de ellos proviene de los impuestos, que suman en total 15.716 millones de dólares. El impuesto más importante en términos de recaudación es el impuesto a la renta, seguido del IVA y en tercer lugar se encuentra el ICE. Y aunque creemos que somos un país petrolero, cada vez es menos la cantidad de dinero que ingresa por ese concepto. El ingreso petrolero bruto es de 14.340 millones de dólares, pero de ellos solo 1.204 millones llegan al presupuesto general del Estado. Es decir, apenas 0,8 de cada 10 dólares de ingresos petroleros van al presupuesto. Y como sabemos, los ingresos nunca son suficientes. En esta proforma, los egresos suman 28.848 millones de dólares. La mayor parte del gasto está destinada al pago de salarios que suman en total 9.823 millones, seguido del pago de la deuda pública y el pago a los gobiernos autónomos descentralizados. Así entonces, tenemos un déficit de 4.809 millones de dólares. Pero eso no es lo más preocupante, sino que las necesidades de financiamiento llegan casi a los 11.000 millones de dólares. Es decir, que cerca de la tercera parte de los gastos deberán ser financiados con deuda. Para alcanzar esa cifra, el gobierno espera obtener el 57% de financiamiento de manera interna, mientras que el 43% debería llegar de organismos multilaterales y una muy mínima cantidad podría llegar de gobiernos amigos. Acceder a financiamiento del mercado de bonos es casi imposible porque el riesgo país sigue siendo demasiado alto. Pese a que se ha reducido, aún todavía es inviable conseguir financiamiento de esa forma. Estas son las cifras rojas que hoy tiene el país. Seguimos, amigos. Militares mantienen el control absoluto de la cárcel de Latacunga a pesar de las graves deficiencias que existen en el sistema de seguridad y comunicaciones que no funcionan desde 2019. Un equipo de Teleamazonas ingresó a este centro para conocer la situación. 4 años después de la primera masacre, ingresamos al interior de la cárcel de Latacunga para constatar la situación que se vive actualmente en este centro, que fue militarizado el pasado 11 de enero. Y al ingresar ya nos topamos con la primera sorpresa. Pudimos verificar que los sistemas de comunicación y de seguridad, como el primer filtro, no funcionan. Estos filtros fueron destruidos en la primera masacre que se registró acá en la cárcel de Latacunga. Y al igual que durante el recorrido constatamos varias conexiones de vigilancia y control destruidas en todos los pabellones de este centro. De las 635 cámaras, están solo 34 en funcionamiento, que son lugares que especialmente
no estaban vigilando pabellones. El descontrol era tan evidente en este centro penitenciario que estas zonas que están muy cerca del ingreso. Aquí, en cambio, pudimos constatar que los reos destruyeron las mallas metálicas para poder acceder a la zona de parqueaderos. Y era el libre tránsito por todos los pabellones. No había gente específicamente en cada etapa, sino que todo el mundo estaba por todo lado. Avanzamos hasta el área de la cocina, hoy completamente militarizada, y nos enteramos que la distribución de los alimentos era liderada por los mismos criminales. Desde que ha llegado las Fuerzas Armadas todo ha sido igualitario, todo el mundo comemos lo mismo. Todo el mundo recibimos un digno trato. Este es el dispensario médico de acá de la cárcel de la Tacunga. Aquí podemos observar cómo los militares acompañan precisamente a los reos a que se realicen los diferentes chequeos y respetan así los derechos de los privados de libertad. Si nos sentimos mal, así sea a la medianoche, ellos están pendientes, súper pendientes de lo que nosotros estamos pasando. Y bien, en este recorrido hemos llegado a las áreas administrativas del SNAI, donde eran tomados por los privados de libertad y donde los militares han encontrado en estas últimas semanas escondites clandestinos en los baños como estos, donde se guardaban materiales explosivos, armas de fuego, armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización. Los 2 fusiles, se sacó 6 pistolas y aproximadamente 5.000 cartuchos. Actualmente los uniformados militares les mantienen haciendo actividades físicas y de limpieza a los privados de libertad de todos los pabellones. La mayoría del tiempo los reos permanecen encerrados en las celdas y son sacados de forma ordenada en las horas del desayuno, almuerzo y cena. Acá en el pabellón de mediana seguridad, en cambio, los militares han encontrado estas áreas privilegiadas que funcionaban como karaokes y discotecas para los privados de libertad. Tenía que pagar para poder estar bien aquí, para comer, para bañarse, para dormir, para descansar, para ocupar una cama, un colchón, todo era dinero. La militarización de los centros carcelarios continuará de forma permanente, según el presidente, hasta que se reestructure en su totalidad el Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad. Y 125 millones de dólares es lo presupuestado por el Ejecutivo para la construcción de 2 nuevas cárceles en el país. Expertos en seguridad cuestionan que no se mencione o incluya dentro de los costos la implementación de políticas públicas. Es una proforma presupuestaria mucho más robusta. En materia de seguridad, el Ejecutivo ha estimado un gasto de 3.469 millones de dólares, 195 millones más que lo asignado en el 2023. En este rubro, el incremento mayor se lo lleva el SNAI, con 229 millones de dólares, de donde 125 millones serán destinados para la construcción de las 2 megacárceles, monto cuestionable para la analista en temas de seguridad Caterine Herrera, quien señala que lo destinado será para infraestructura, seguridad interna, externa, talento humano, mobiliarios y más, pero de políticas públicas se desconoce. Todo presupuesto de rehabilitación social debe tener en práctica programas que les permita reintegrarse nuevamente a las personas privadas de libertad en el ámbito laboral, en el ámbito social. Criterio con el que concuerda Misael Rivas, criminólogo de El Salvador, quien añade que la inversión en este país para sus megacárceles, diseñadas para 40.000 presos, fue de más de 100 millones de dólares. Creo que está siendo muy conservador, porque luego tiene que presupuestar, después de la construcción, tiene que hacer un presupuesto mensual de cómo va a mantener. Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos sugiere que la fórmula para la inversión pública en materia de seguridad debería estar destinada en un 70% a la reinserción y a la prevención de la reincidencia del delito. Si no nos aseguramos que la persona privada de libertad, cuando está en una cárcel, entienda lo que ha realizado, es muy fáctico de que vuelva a cometer este delito. Así, lo que va a tener es un buen lugar para resguardar gente, pero nada más. Las 2 nuevas cárceles presupuestadas, según el mismo gobierno, serán construidas en Pastaza y en Santa Elena, cada una con capacidad para 736 presos, divididos en 3 módulos: alta seguridad, máxima seguridad y super máxima seguridad. Los operativos ejecutados en Yaguachi, en Guayas, logran decomisar 1 tonelada de droga y armas. Además, hay 2 policías en servicio activo detenidos.
Esta es la primera caleta de droga detectada este año bajo estas características en Guayas. Descubierta en la operación Fénix 69, ejecutada la noche de este miércoles en el cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas. Dentro de un baño estaba camuflada la caleta con 1 tonelada de clorhidrato de cocaína. Un gran espacio adecuado para almacenar, además de toda esta sustancia ilícita, armas de calibre mayor como fusiles y subametralladoras. La característica de estos fusiles es que tiene el sello de Fuerzas Armadas. Se está realizando la trazabilidad para ver cuál es el origen de esos 2 fusiles, porque hay un lote que fue sustraído de uno de los rastrillos. Los agentes antinarcóticos señalan que esta caleta fue construida con un sofisticado sistema de ingeniería. Contaba con ventilación y estructura de soporte para subterráneo, lo que permitía el camuflaje de la sustancia y la preservación íntegra de los componentes activos de la droga, evitando así que los bloques de clorhidrato de cocaína se dañen. En este operativo policial, 3 sujetos fueron detenidos, entre ellos 2 policías en servicio activo. Se trata de Gary Paul Gainza, pertenece al Servicio Preventivo de Juján, y Carlos Alfredo Velázquez, de la Policía Judicial de Durán. Que serían parte de un grupo terrorista. Estos 3 ciudadanos detenidos serían los encargados de la custodia de la droga. En poder de los detenidos hallaron prendas policiales que eran utilizadas para el resto de la organización narcocriminal. Se maneja información que esta droga encaletada en Yaguachi tenía como destino el puerto de Guayaquil. En menos de 15 días ya van 6 gendarmes detenidos en Guayas, señalados por la misma Policía Nacional como integrantes de bandas terroristas que operan en el país.